Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis escuchando. Vamos a comenzar este webinar dedicado a la rama de colores, ¿vale? Y lo que veremos durante este webinar será el software especializado en esta gama, ¿vale? Que es el Color Navigator 7, con el que podremos calibrar nuestros monitores colores, ¿vale? Veremos el proceso, que será un proceso muy sencillo y muy rápido. Como podéis ver, el título en apenas 3 minutos estará listo. Y luego también veremos algunas novedades de esta rama de monitores, como es el CG2400S, ¿vale? Y luego una importante alianza entre IZO y Kairos Parasonic, y de lo que se encargará el ponente de esta formación y mi compañero Javier Rodríguez, que es, como ya sabéis, Technical Account Manager en IZO Iberia y Latam. Y nada, cualquier pregunta, ya sabéis que tenéis ahí disponible el chat y el módulo de preguntas y respuestas, y mi compañero Javi, durante o al final del webinar, se encargará de contestar vuestras preguntas. Y nada más, por un poco más por mi parte. Gracias a todos por asistir. Gracias, Carlos, y bueno, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más. Buenos días desde Latinoamérica y buenas tardes desde aquí, desde España. Agradecido de este ratito que tenemos, sobre todo para poder compartir un poco esa parte de configuración de nuestra gama ColorEdge, ¿no? En concreto, bueno, ya sea una gama CS con calibrador externo o una gama CG con calibrador integrado, como vamos a ver hoy. La idea es poder compartir con vosotros, sobre todo perder ese miedo, ¿no? A configurar el equipo, a que nosotros como coloristas, como profesionales del sector, vamos a poder configurar el monitor de una sola primera vez y adaptarlo a nuestras necesidades, con lo que ahí voy a explicar paso a paso esas ventajas, pero sobre todo recalcar esta herramienta que tenemos gratuita, que es Color Navigator 7, ¿no? Que desde el minuto uno se hace bastante intuitiva a la hora de manejar el software, con lo que ahí la ventaja es que nosotros vamos a poder calibrar, como siempre decimos, esa calibración hardware, es decir, toda configuración que hagamos vía software, como vamos a ver ahora, la vamos a poder mantener en el propio monitor ColorEdge. Entonces, aquí sin más dilación, voy a presentar y compartir ese proceso de cómo se calibra el monitor. Vamos a ir repasando punto por punto, obviamente, para que podamos ir revisando, ¿no?, esas ventajas que tiene el monitor, y con esto ya cualquier duda al finalizarlo me podéis preguntar, dudas incluso durante la calibración me podéis preguntar, y sobre eso hay encantado una vez más de poder teneros por aquí. Voy a compartir la imagen, ¿vale?, para que la podamos ver todos directamente, ya directamente con Color Navigator 7 iniciado, ¿vale? La idea de esto, como vemos en esta primera vista, ¿no?, que es la que iniciamos cuando iniciamos directamente el software, es poder echar un primer vistazo en la parte izquierda, los modos o preset que vienen preinstalados de fábrica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya nos ayuda a un primer paso a tener el equipo configurado desde el minuto uno y a un solo paso, ¿no? Que es decir, si nosotros estamos en mercados de la parte gráfica, por ejemplo, foto o la parte de impresión, vamos a poder trabajar con entornos Adobe RGB o sRGB, dependiendo del proyecto en el que estemos, obviamente. Y si estamos en un sector más de la parte de vídeo, nos vamos a poder ir a los perfiles Rec. 709, SMPTE o DCI. Actualmente incluso ya estaríamos yéndonos a HDR también en los perfiles de vídeo, pero sobre todo que ya de primeras el monitor viene con las normas preestablecidas, ¿vale? Con lo que aquí vamos a tener una ventaja muy importante, porque el monitor cumple con esa norma, estándares en las que habitualmente todos trabajamos en los distintos sectores, como digo, ya sea foto, ya sea impresión o ya sea vídeo, y con estos perfiles, incluso como vemos del 2 al 7, ya vamos a poder dejarlo calibrado y que el monitor automáticamente ya se pueda autocalibrar en el caso de los CGs, que ahora lo veremos también cómo podemos configurarlo. Pero sobre todo, en esta parte izquierda, de los perfiles del 2 al 7, ya tenemos esa parte hecha ya, esa parte realizada, y que mi recomendación es no modificar, a no ser que sea algo de máxima necesidad, ¿no? Pero principalmente la idea de esto es que estos perfiles se mantengan en el tiempo y que si hay una norma nueva, pues podamos pasar a estos perfiles que tenemos aquí, ¿no?, ya sea CAL 1, CAL 2 o CAL 3.
En Cal 1, Cal 2 o Cal 3 nosotros vamos a poder crear, a día de hoy que yo conozca, nunca he llegado al final de cuántas calibraciones, pero podemos crear infinitas calibraciones a día de hoy, todo en base a proyectos que sean fuera de esa norma, ¿vale? Es decir, yo pongo un ejemplo. Si estamos en un entorno gráfico, ya sea foto o la parte de impresión, preimpresión o posimpresión, en entornos donde a lo mejor nos tenemos que ir a tonos más azulados o tonos más magenta, aquí es donde tenemos que hacer esa configuración de esa calibración. ¿Vale? Es lo que os decía antes de que no machaquemos los perfiles que vienen precargados de fábrica, sino que de alguna manera todo sea más flexible desde esta parte de los calibradores que tenemos y de estos perfiles que tenemos para configurar a medida nuestra 100%. Adaptar el monitor a nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Pues si, por ejemplo, pinchamos en Cal 1 y luego en esta parte de aquí donde hacemos un desplegable, es donde vamos a tener todos los proyectos cargados. Todos los perfiles que hemos ido creando sobre la marcha los vamos a tener ahí almacenados, ¿vale? Y que en cualquier momento vamos a poder introducir, gestionar, modificar lo que sea necesario para poder tener el equipo puesto en marcha. ¿Cómo se hace esto de una manera desde cero? Pues directamente en ajustes del objetivo iríamos a crear un nuevo target y aquí ya entraríamos en el menú de configuración del propio equipo. ¿Vale? Aquí en este caso tenemos varias opciones para poder hacerlo, donde nosotros hoy veremos el ejemplo de la parte de manera manual, donde también hay otros tres. A través de un tipo de papel que con un sensor externo, ¿vale? Con un calibrador externo de cualquier marca, porque recordad que también somos multimarca, no nos ceñimos solo a un calibrador en concreto o a un dispositivo en concreto. La idea es con el sensor externo poder recoger esa información del papel y llevarlo al monitor para que se vea lo más fiel posible a lo que nosotros vayamos a imprimir luego. Ya sea un papel maché, ya sea un papel brillante, tipo Hanemule, podemos irnos a este tipo de entornos. Otra opción, a través de un parámetro distinto de un objetivo que tengamos por delante, ¿no? Si hay un objetivo nuevo que se cree a nivel mundial, pues aquí tenemos esa ventaja de poder hacerlo desde cero. O bien, el último punto, a través de un dispositivo. Ya sea desde una tablet, portátil, un móvil, podemos recoger esa información con un sensor externo y llevarlo al monitor directamente. Un ejemplo, en la línea de lo que es la parte de marketing, ¿no? Vídeos que se trabajan en sRGB para redes sociales, podríamos hacer, por ejemplo, recoger esa información de un iPhone o de cualquier dispositivo móvil y llevarlo al monitor para ver cómo se ve finalmente en este tipo de dispositivos, ¿no? Ese sería un ejemplo. Si nosotros lo hacemos de manera manual, como lo vamos a ver ahora, tenemos varias opciones, que aquí sería ya la parte de configuración. En 4 pasos sencillos vamos a poder trabajar. Principalmente tenemos que poner un nombre. El nombre del proyecto que sea, una fecha. Yo siempre intento poner el nombre del proyecto o incluso alguna fecha para saber cuándo lo he hecho, ¿no? También. Entonces, si hoy lo ponemos, por ejemplo, a 30/4/25, ¿vale? Y ponemos prueba, disculpad, ahí, TN7, ya entraríamos en esta parte de configuración paso a paso. Primero, la parte de luminosidad. ¿Vale? Esto es algo importante porque aquí juega mucho el entorno, ¿no? De trabajo en el que estamos. Todo monitor, ya sea CS o CG, con sensor externo o sensor integrado, se va a adaptar al entorno de trabajo en base a la luz natural o artificial. Y esta parte de brillo es la que nosotros tenemos que darle ese ajuste previo para decir, oye, pues mira, si lo ideal incluso, por ejemplo, fotografía, es trabajar entre 80 a 120 candelas máximo, ¿vale? Porque de aquí sí es cierto que ya luego nos vamos a partir de 120, los tonos blancos en la parte de foto, por ejemplo, ya serían más rosas, ¿no? Tonos rosáceos en esa línea. Entonces, si nosotros vamos a un entorno de 80 candelas, incluso vamos a ponerle 100, ¿vale? Para un entorno de fotografía. El ejemplo que podemos ver hoy. A más, toda la parte del nivel de negro, ¿vale? Todo, obviamente, por descontado, también estos puntos anteriores, disculpar, la parte manual. Nosotros lo podemos hacer de manera manual con la serie numérica o establecer el mínimo que da el monitor o el máximo que da el equipo. ¿Vale? Aquí va a depender también de cada equipo que tengamos de la gama CG o CS, que suele estar entre 350 candelas máximo la gama CS
y un máximo de 1000 candelas, la gama CG, y mínimo de una candela. Podemos llegar sin ningún tipo de problema. Porque siempre el monitor se va a ver en todo momento. Eso es algo también importante, no a destacar. En el nivel de negro ocurre lo mismo. Siempre vamos a tener, y sobre todo recomendar, establecer el mínimo posible, porque el abanico de posibilidades que nos va a dar el monitor en ese punto negro va a ser el más fiel posible. Si es cierto que, pese a ser tecnología LED, no es un OLED, que directamente el píxel está apagado. Aquí, con este tipo de panel que tenemos, dependiendo del modelo, vamos a poder conseguir un nivel de negro, sobre todo esto también orientado a la parte de vídeo, ¿no? Bastante profundo, ¿no? Llegando a niveles de 0,4 o 0,3 en el mejor de los casos, ¿vale? Para poder trabajar con esa parte de edición de vídeo en su totalidad. Nosotros siempre como recomendación vamos a establecer el mínimo posible. Siguiente punto, la temperatura o punto blanco. ¿Vale? Aquí igual, al igual que el brillo, la temperatura también va a coger un papel importante, porque en el sector en el que estemos, no es lo mismo trabajar en un entorno de foto que podemos trabajar desde 6500, 6000, 6500, en este caso grados Kelvin, o bien irnos a un entorno de impresión que pueden ser también 5000, 5500, ¿no? Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en una parte de foto, mantendríamos esos 6500, que ojo, podemos establecerlo a través de un valor estándar, que sería el DCI para la parte de vídeo, de 50, que serían 5000 grados Kelvin, y de 65, 6500. Yo a través de un valor estándar recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Porque acotamos las posibilidades del monitor. El abanico lo cerramos a que solo se vea ahí directamente, aunque ojo, es totalmente lícito el poder hacerlo, y nosotros como coloristas, retocadores que somos, vamos a poder establecerlo sin ningún tipo de problema. Pero sí que si nos vamos a la parte de temperatura de color directamente con la barra y establecemos 6500, va a ir directamente a lo más fiel posible a esa temperatura de color que estamos dando. Si da un poquito más, un pelín más, ahora veremos el resultado, no es problema, puesto que el monitor tiene esa resistencia para poder mantener lo que nosotros le estamos dando, ¿no? En todo momento. Y luego, si aquí somos un poquito más matemáticos, sí que podemos entrar en la parte de coordenar, ¿no? Tanto X como Y. Punto número 3, la parte de la gama. ¿Vale? Lo que hablábamos antes, no es lo mismo trabajar en una gama de vídeo, gama de foto, gama de impresión. Gama de vídeo, por ejemplo, suele ser 2,2, 2,4. En gama de foto puede ser un 2,2, 1,8 en el mejor de los casos. Y impresión ocurre también un poco lo mismo, ¿no? Al igual que puede ser también fotografía, para impresión también. Pues aquí tenemos también lo que os decía, valor estándar. Recomendamos el no poder, bueno, no poder se puede hacer, pero recomendamos siempre utilizar la barra, porque si establecemos un valor estándar, acotamos las posibilidades del equipo. Ese abanico de opciones de color, contraste, brillo que hemos visto anteriormente, las acotamos en ese sentido. Entonces aquí directamente pasaríamos a la parte de valor estándar, manteniendo, por ejemplo, un 2,2, 2,0, ¿vale? Yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 2,0, y lo podemos hacer a través de un sistema numérico manual, o podemos también importar LUTs, ¿vale? Esto está orientado a la parte de vídeo, por ejemplo, donde aquí os pongo dos ejemplos simples, ¿no? Conocemos todos la película de Matrix o Dune, donde Matrix se ve en tonos verdosos, por ejemplo, o Dune tonos tipo sepia, ¿no? Entonces, con ese perfil, tono verde, tono sepia, ese LUT lo podemos precargar al monitor para que nosotros, cuando hagamos esa configuración, esa calibración personalizada, se vea constante en el proyecto, se vea constante en la calibración, con lo que ahí es un dato importante a tener en cuenta para, oye, pues distintos proyectos que sean fijos y que de ahí no se van a mover, ¿no? Nosotros ahora no nos hace falta importar la parte LUT, con lo que no es necesario, pero que sepáis que se puede hacer, ¿vale? En ese sentido. Destacar también la parte de prioridad. Esto es en toda la parte del panel, como bien sabéis, hacemos la calibración desde un sensor chiquitito, como puede ser el sensor integrado, o desde un sensor central, y lo llevamos a todo el panel siendo uniforme. Pues aquí la parte de prioridad lo que hacemos es estándar, que te hace un mix de los dos, que estaríamos hablando de un balanceo de grises, una gama fija, y ya podemos jugar luego con una opción de balanceo de grises o gama fija, que aquí, ya dependiendo del proyecto en el que estemos, vamos a poder elegir, oye, pues hay que dar prioridad a ese balance de grises. Pues esa suavidad de grises, ese escalonado, va a estar fijado en todo momento. O esa gama fija
se va a dar prioridad a esa gama fija. Si establecemos la estándar, te hace una combinación de los dos directamente y de ahí no se movería. Y luego, como penúltima opción, la parte del gamut. ¿Vale? Esto también, dato importante, ¿por qué? Porque es lo que hablábamos antes. Si nosotros establecemos un valor estándar, ¿vale? Si elegimos, por ejemplo, Adobe RGB sRGB, el gamut del monitor no va a salir de este triángulo que estamos viendo aquí, que es el sRGB estandarizado. O sea, el abanico lo cerramos y el gamut se quedaría ahí. Opción que yo recomiendo, irnos a la parte nativa, porque el gamut de colores va a ser más amplio, el resultado que nos va a dar, si trabajamos en Adobe RGB sRGB, va a ir a esa tendencia, pero el gamut, como el monitor te amplía un poco más ese gamut de colores, esa parte de contraste y esa parte de brillo que mencionábamos anteriormente, el monitor y el abanico de posibilidades va a ser en todo momento más accesible y más amplio en oportunidades, ¿no? Como resultado. Pues yo siempre recomiendo dejar la parte nativa porque es el que te va a mostrar el monitor en todo momento vía hardware. Y para terminar, la parte de política ICC. Nosotros podemos hacerlo a través de cada calibración, que lo que hace es cuando terminemos de ejecutar esa calibración, te genera un fichero ICC, o bien a través de un perfil específico, que lo que hacemos nosotros es a través de cualquier monitor que tenemos registrado, ¿vale? Aquí incluso vemos modelos anteriores que nosotros hemos podido configurar anteriormente, pero también podemos llevar un perfil ICC de un dispositivo, ya sea de impresión, ya sea de cualquier tipo de entorno, a esta configuración, ¿vale? Directamente. Con lo que aquí es una opción bastante buena a tener en cuenta porque podemos dar ese flujo de trabajo desde que hacemos la foto, hacemos la parte de vídeo en grabación o hacemos la parte de gestión de impresión previa, sobre, ya no sea sobre pantalla, sino sobre papel. Si lo queremos ver en pantalla, se va a ver en todo momento de una manera más específica, ¿vale? Principalmente. Y aquí ya estaríamos directamente haciendo esa configuración personalizada, ¿no? Entonces, aquí ya daríamos a finalizar y se quedaría guardada la configuración que hemos hecho. Ojo, no está la calibración todavía hecha, que ahora la vamos a hacer, ¿vale? Pero también que sepáis que hemos establecido esos puntos y ahora el resultado lo veremos cuando demos a la calibración. Si damos aquí la parte de calibración, ahora directamente, yo al contar con un CG selecciona el sensor integrado, que ojo, también podemos hacerlo con un CG con un sensor externo. La gama CG, pese a tener esa parte de ese sensor externo que da bastante fiabilidad porque incluso está más pegado al equipo, la idea es que tenemos una opción en CG, por ejemplo, que es la correlación de calibradores, que nosotros podemos elegir entre un calibrador externo o el propio sensor integrado para poder trabajar sobre un proyecto en concreto que necesitemos en todo momento. Entonces aquí, una vez le demos ya al sensor integrado, va a aparecer la recomendación de, pues obviamente estar en un entorno tenue de luz. Yo sobre todo en el día de hoy tengo bastante luz artificial, ¿vale? Porque estoy aquí en un cuarto. No obstante, lo ideal es poder trabajar en un entorno tenue, tener la visera puesta, ¿vale? Tanto en CS si se adquiere como un accesorio o la gama CG que ya viene de serie, la idea es poner esa visera para tapar la luz en todo momento y que tengamos esa profundidad todavía aún más trabajada. ¿Vale? Entonces, si le damos ya directamente aquí a continuar, comenzaría el proceso de calibración, ¿vale? Que ahí, como hemos hablado, este proceso de calibración tarda unos 3 minutos en hacerse, ¿vale? Directamente. El sensor ya me ha aparecido en pantalla, ¿vale? Dentro de lo que es la parte de ajuste y comenzaría ese proceso de calibración sobre lo que nosotros hemos trabajado. Sí que mientras se hace la calibración, vamos a ver un par de, entiendo, de preguntas que han hecho aquí en el chat. A ver un segundín. El nivel de negro está en mínimo, si se supone que el ratio de contraste óptimo es 1,255. En este caso siempre el mínimo, aquí Carlos, para que el monitor vaya a dar ese mínimo posible en ese punto negro que estamos hablando, ¿vale? O sea, esto es algo importante a destacar porque así de alguna forma, tanto en un CS como en un CG, sobre todo más la parte de CG, que está orientado, como digo, ese punto negro a la parte de vídeo, vamos a establecer siempre ese punto negro mínimo posible. Y bueno, a Antonio que también preguntaba la parte de la conexión,
sí que se va a grabar, ¿vale? Se está grabando, de hecho, esta sesión, ¿vale? Para que lo podáis ver en todo momento y si hay alguna duda, pues podáis tirar de este programa o de este webinar que tenemos hoy. Vale. Justo, a lo mejor no estáis viendo en pantalla la imagen, creo. Confirmadme si la veis, ya digo, porque el proceso de calibración a lo mejor no aparece, pero sí que me está apareciendo a mí en pantalla. ¿Vale? Para que lo sepáis, si es cierto que a la hora de compartir pantalla a través de webinar o Teams puede no verse, ¿vale? En ese sentido, pero la idea de esto, como digo, es que en 3 minutos, incluso menos de 3 minutos, el equipo esté calibrado y ajustado. Vamos a ver. Okay. Justo además ya ha terminado justo con la calibración y vamos a ver ahora los resultados que da. Vamos a ver. Perfecto. Vale. Pues ahora, como estamos viendo en la imagen, en pantalla, ya tenemos el resultado de esa calibración que hemos hecho y vamos a ver a la derecha ese resultado, ¿no? En luminosidad la ha clavado. O sea, hemos establecido 100 y pese a estar en una zona no acostumbrada, ¿no?, a tener estos equipos, ha dado ese brillo de manera adecuada. En el nivel de negro, sí es cierto que aquí da un nivel de negro bastante alto, porque el equipo, confirmaros que este es un equipo antiguo, ¿vale? Obviamente también el paso de los años va haciendo que el LED se vaya desgastando, con lo que aquí es importante también el hacer ese autocalibrado que ahora veremos, ¿vale? Ese autocalibrado, autoconfiguración de que el monitor con ese sensor integrado se calibre sin que nosotros estemos delante, ahora lo veremos y cómo se puede configurar. Y en el punto blanco, ¿vale?, a 2507 de temperatura. Si fuese más por alto, 6600, 6700, sí que ocurriría algo al equipo y entonces ya entraremos en un proceso de RMA. Pero llegando a 6507 entra dentro de esa norma no establecida. Perdonad ahí. Entonces sí que aquí la gama, prioridad, gamut y los parámetros RGB los ha establecido tal cual hemos pedido. ¿Vale? O sea, que esto aquí, no os preocupéis si aquí no sale el resultado porque esto de aquí no se mueve. O sea, esto es fijo. ¿Vale? Lo que os quería comentar y confirmar antes en ese sentido para poder trabajar en todo momento. Y aquí hay una opción bastante buena de cara a vosotros como coloristas, técnicos, incluso de cara a nosotros también la parte técnica para poder ver detalle, que esta validación lo que hace es saca todo el registro de los colores a nivel del Pantone, de esos 32 colores que tenemos, y nos muestra los sistemas en delta, ¿vale?, como resultado. ¿Vale? Hay una columna que es el máximo que ahora veremos, estaría permitido, y el resultado lo veríamos en otra columna que ahora lo procederemos a hacerlo para que veáis cómo se ve y que de cara a RMAs, consultas de, oye Javi, algo le pasa al equipo, que veo que el equipo se ve muy magenta, se ve muy azul, nosotros vamos a poder trabajarlo en todo momento. Aquí dato importante, ¿vale? Como veis, podemos trabajarlo en dos tipos de validación. Validación RGB, que es el que vamos a ver ahora, o validación CMYK. Esta opción de aquí de validación CMYK es una opción que añadimos en su momento a Color Navigator 7 porque muchos coloristas, muchos técnicos de la parte de impresión pre y post nos pedíais esta opción para poder trabajar de una manera más fácil. Esto es un dato importante también porque desde ISO, sobre todo, ya digo, la gama Color Edge, se preocupan que como coloristas técnicos que somos, no tengamos que estar 20 veces configurando el equipo. Entonces, cuanto más feedback nos deis de, oye Javi, necesito a lo mejor esto a medida, nosotros ahora, pues de alguna forma, lo podemos trasladar a Japón y desde Japón lo estudian en su departamento de I+D, que de hecho, recalcar, y pongo ejemplo, ¿no?, en esta parte de CMYK, en el mercado LATAM, nos han solicitado bastantes veces la gama expandida, ¿no? CMYK ORG, creo recordar que era. Pues esta gama expandida la hemos solicitado a Central para que en un futuro lo añadan a este software. Ellos lo están examinando, están en proceso de examinación para ver cómo lo pueden incorporar, para ver cómo lo pueden añadir el software. Entonces, aquí sí que es un dato importante a tener en cuenta porque desde ISO se preocupan para que nosotros trabajemos de una forma más sencilla, básicamente. Si aquí nosotros hacemos la validación RGB, es el ejemplo que vamos a ver ahora,
Nos va a aparecer ahora, obviamente, también el tema del sensor integrado. Obviamente también lo podemos trabajar, como hemos dicho antes, con un sensor externo. Y aquí directamente pasamos a ese proceso, ¿no? De que nos saque ese fichero en ese sistema de colores y vamos a ver los resultados que está dando. Vale. No sé si mientras, a ver, hay alguna pregunta más. Veo aquí bastantes a Vicen, muy buenas Vicen, saludos mientras por aquí a Sergio, encantado. Salvador, muy buenas. A Roberto también, ¿cómo andáis? Martín. Si queréis ahora sobre la marcha, si queréis hacer alguna pregunta más durante este proceso, ya digo, no va a tardar mucho, ¿vale? En este proceso de la parte de validación, pero sí que hay, pues bueno, cualquier duda que tengáis ahora, como se diría en el algodón, ¿no? Ya está pasando por los distintos colores, o sea, está ya por el 20, como veis, o sea, va bastante rápido y tiene que llegar a 32. O sea, que de ahí de alguna forma sí que a la hora del sensor incluso es bastante preciso. Ahora lo veremos ese resultado, con lo que ahí va a ser de gran ayuda este informe, como digo, porque da una visualización un poquito más técnica, numérica, del sistema de deltas y de dónde están los niveles, ¿no? En ese sentido con los colores. Vale. Pues aquí si le damos a detalle, directamente, como veis, sale todo el parámetro de colores de los 32 colores que tenemos y de alguna forma el límite en esta columna de aquí, el límite que está permitido o el máximo al que puede llegar, si se pasa de estos números, es que hay algo que ocurre mal en el equipo. Ahí entraríamos nosotros a actuar vía RMA, pero como vemos, por ejemplo, el nivel de negro pone que el nivel tiene que ser 1,60 y está dando un resultado de menos 1,16, o sea, está por debajo de ese máximo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a otro color, por ejemplo, un tono más rojizo, ¿vale? 0,32 está dando menos 0,27. Ya digo, este informe en cualquier momento lo podéis generar una vez hecha la calibración, o incluso podéis hacer la validación directamente, nos podéis enviar esa información y para vosotros, yo creo que para nosotros es bastante útil porque ahí lo podemos trabajar en todo momento, ¿vale? Esa parte con precisión a nivel numérico y que veamos que también el equipo, oye, cumple con esas características a nivel de colores, ¿no? Con el paso del tiempo. Pues como veis, directamente dándole a finalizar, nosotros ya tenemos ese perfil ya establecido y guardado en el software. Lo que digo, directamente establecido y guardado en el software, no vía hardware hasta que no salgamos del software directamente de Color Navigator, que sería este botón de aquí de cerrar. Pero previamente quiero enseñaros a configurar, en el caso de los CGs, la parte de autocalibración, ¿vale? Que ojo, también con el sensor externo se puede hacer, pero lo que te va a hacer en vez de automáticamente hacerlo solo, te saltará un pop-up de que tal día, la hora establecida, tenemos que coger el sensor nosotros y tenemos que establecerlo en el equipo. Si lo queremos hacer con la gama CG, nos vamos a política de gestión, ¿vale? Y directamente aquí tenemos dos opciones. Bien hacerlo a través de un tiempo de uso, que en este caso yo lo veo un poco más tedioso porque cada X horas nos estamos trabajando, cuando salte directamente va a ser a lo mejor algo engorroso porque nos va a cortar ese flujo de trabajo que estamos haciendo como retocadores, pero si lo establecemos a través de una fecha, nosotros sabemos cuándo va a ser la fecha que el monitor automáticamente se va a ejecutar. Pues lo podemos hacer de manera mensual o de manera semanal. Si lo hacemos de manera mensual, en el mes seleccionado previamente, ¿vale? En qué semana lo queremos hacer, si es primera semana, segunda semana, tercera semana, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos estos equipos, como tienen bastante aguante en el tiempo, hacer una autocalibración. O sea, nosotros como coloristas recibimos el equipo de primeras y ya nos podemos incluso poner a trabajar porque tenemos esos perfiles de fábrica cargados, ¿no? Lo que mencionamos, Adobe RGB, sRGB. ¿Que queremos programar eso en el tiempo?
cada 3 meses, cada 6, podemos hacerlo, porque obviamente los LED tienen ese aguante, ¿no? Por la circuitería interna que tienen a nivel técnico, con lo que aquí es algo también importante a tener en cuenta el establecerlo según nuestro criterio. Pero yo siempre recomiendo, como digo, cada 3 meses, cada 6. Entonces, si nos vamos a, por ejemplo, cuarta semana, un domingo a las 8 de la mañana y que no ejecute la autocalibración mientras el monitor esté en uso. Eso es importante por lo que os decía, ¿no? Que no nos pille trabajando o retocando y que salte de repente el sensor y ya nos fastidie, ¿no? Que de igual manera nosotros lo podemos cancelar y se puede volver a programar, pero no es la idea, ¿no? Lo que queremos es que el monitor en una fecha en concreta lo haga. Entonces, si le damos a OK, automáticamente, como vemos, va a establecer que el 20 de octubre, pues incluso la siguiente acción se va al año pasado, hemos retrocedido en el tiempo, perdonad. O sea, que ahí sobre eso sí que hay algo de configuración con el monitor que ya está fallando, pero que la idea de esto es que automáticamente se establezca cuando nosotros lo queramos utilizar, ¿vale? Directamente. O sea que aquí, mira, aquí como vemos lo que hablábamos, ¿no? El 20 de abril, que incluso ya ha sido, se ejecutaría esa calibración, ¿no? A las 8 de la mañana. Nosotros lo podemos programar, como digo, al antojo que nosotros queramos, ¿vale? Directamente. Y esto es algo importante a destacar, ¿vale? Porque ya digo, la ventaja de tener el sensor integrado en la gama CG es por esto. Nosotros podemos calibrar el equipo sin necesidad de estar delante, ¿vale? Sin tener que estar media hora configurando el monitor, que es bastante tedioso a la hora de configuración. Bueno, tedioso o fácil, como hemos visto, ¿no? Pero no tener que estar delante, que una sola vez ya vale para todo el tiempo de vida que tiene el equipo por delante. Sí que aquí como opciones también podemos habilitar o deshabilitar estas configuraciones que hemos hecho. Si le damos a desactivar, esto directamente no estaría aplicado, con lo que en el menú frontal no lo veríamos ya, pero sí que nos interesaría tener al menos uno, ¿vale? Estos dos, a lo mejor Cal 2 o Cal 3, a no ser que trabajemos con bastantes proyectos, directamente lo desactivaríamos, ¿vale? En esa parte. Desactivamos aquí Cal 3, por ejemplo, también, ¿vale? Y en el menú frontal van a aparecer solo del 1 al 8, ¿vale? Porque hemos desactivado estos dos que tenemos aquí. Entonces ya si le damos a cerrar, estamos guardando ya directamente la configuración del equipo. Entonces, como veis, la parte de configuración, calibración personalizada, es muy fácil de hacer, ¿vale? O sea, la idea de esto, como digo, es más allá de las normas establecidas y sobre todo el por qué comento, por qué nos gusta compartir esto. Si en el día de mañana llega una norma nueva, el monitor, en este caso, no tiene, en este caso, la solución, ¿no? de ejecutar esa norma nueva y cómo la podemos hacer, cómo la podemos conseguir. Todo pasa por esa calibración personalizada en todo momento, ¿vale? O sea, si nosotros, como digo, sale una norma nueva, vamos a poder hacer una personalización nueva sobre esa norma, ¿vale? Ya sea más allá de Adobe RGB, si sale a lo mejor Adobe RGB 20, pongo el ejemplo, nosotros como coloristas vamos a hacer esa calibración y la vamos a guardar en el propio monitor. Entonces aquí, como veis, es muy fácil de manejar. Y antes de pasar a las noticias, sí que he visto algunas preguntas del chat, ¿vale? Para poder compartir y ver. A ver, un segundo. Que estaba esta pregunta de David López. Usando una imagen de tipo Fuji, TSP6 de color en Adobe RGB, la imprimimos con los parámetros fijos de perfil índice del papel y tipo de papel. Estos parámetros no se pueden cambiar para ser precisos. Lo ideal sería con una luz recogida calibrar un perfil específico para ver lo mismo en el papel que en la pantalla. Sí, o sea, ahí en este caso sería lo ideal. O sea, contar con un buen monitor, David, de GSM de color, es una parte fundamental, al igual que tenemos que tener, por ejemplo, si trabajamos, como bien dices, en la parte de papel, ¿no? De impresión, hay que tener una luz normalizada, ¿no? Al lado tener una lámpara, una luz normalizada, por ejemplo, 6500 grados Kelvin o 5000, ¿no? Dependiendo del tipo de entorno o proyecto que estemos trabajando, para que todo lo que vemos en ese papel con esa luz normalizada lo podamos ver en el monitor bien reflejado. O sea, todo ese flujo de trabajo, por ejemplo, impresión,
ya nos vamos a otro ejemplo, ¿no? Sería la parte de foto, ¿no? En entornos de e-commerce o shooting, donde el fotógrafo hace su tirada de fotos, ya sea modelo o producto, la idea de esto es que tanto la parte desde la cámara hasta la parte del monitor se vea en ese flujo de trabajo lo más fiel posible y en pantalla se vea aún más porque luego va a haber un proceso final, ¿no? De configuración. Sí que, a ver un segundín que aquí... Vale, Luis nos pregunta, una vez que se ha realizado la calibración, ¿hay algún tipo de ajuste fino tipo curvas? Sí, nosotros podemos establecerlo incluso de manera manual. De esta calibración que hemos visto, podemos ir entrando, mira, lo voy a mostrar desde aquí para que lo podamos ver. Voy a iniciar de nuevo el software. Luis, ahí sobre todo agradecido por la buena pregunta que has hecho. Vamos a ver. Aquí me avisa del tema de resolución. Y hay una opción, aquí Luis, donde podemos hacerlo de manera manual, que es entrando directamente un poquito más a la parte de numérico, incluso de punto, ¿no? Que sería aquí directamente. Si nos vamos al ajuste manual, ¿vale? Nosotros como un poquito más la parte técnica, ¿no? Vamos a poder establecerlo en porcentaje el punto blanco, los colores con su sistema en RGB, en CMYK más detallado. Entonces aquí como ves sí que es un poquito más detallado, ¿no? Esa calibración más fina, ¿no? Yo siempre recomiendo la otra, a no ser que, oye, os interese a lo mejor manejar esta parte, porque sí que aquí vamos a tener que ir con números, ¿no? Y ahí os pongo un ejemplo, que desde la casa de impresión donde estemos trabajando, el compañero de imprenta nos mande detalle de cómo va a salir o cómo está trabajando con un plotter o con una impresora para poder establecer ese punto, ¿no? De blanco, como vemos aquí en RGB, o esos 6 colores establecidos, ¿no? Pero se puede hacer aquí de manera un poquito más técnica a la hora de trabajar. O sea que aquí no va a haber problema como software que tenemos directamente, Luis. Gracias a ti también, David. Creo que nos das por aquí las gracias. Vale. Pues sí que aquí ya pasaríamos a la parte de esas noticias que comentaba mi compañero Carlos al inicio también, con todo relacionado con la parte de calibración, todo relacionado con la parte de Color Edge, ¿no? El mundo Color Edge cada vez lo estamos ampliando más, ¿vale? Con lo que es una ventaja también importante el contar con equipos nuevos y con soluciones nuevas que sean fáciles para vosotros el no tener, como digo, que estar configurando el monitor 20 veces. Pues ahora sí que, guardando la configuración del equipo, vamos sin más dilación a presentar todo lo que son las novedades, ¿vale? Donde aquí hemos lanzado un equipo nuevo en 24 pulgadas, ¿vale? De la gama CG. Esta gama CG, como ventaja que tiene, como comentábamos, incluye ese sensor integrado, incluye la visera de serie, con lo que aquí tenemos ya un all-in-one definido en 24 pulgadas y que sustituye al CG 2420. Este equipo, el lanzamiento va a ser físico a mediados finales de mayo, ¿vale? Y la idea de este equipo, como su modelo anterior, es mantener la parte de Adobe RGB sRGB para los sectores de foto e impresión, pero también incluimos, por un lado, puerto USB tipo C, ¿vale? Más allá de HDMI DisplayPort, ¿vale? Contamos con estos puertos. ¿Por qué? Porque nosotros como o sea, queremos simplificaros el día a día, ¿no? Y sobre todo el no tener 20 cables, ¿no? Que siempre se está teniendo 20 cables de por medio. Pues aquí la idea de esto es trabajar con un único cable que es el USB tipo C, cargar el portátil a la vez que estamos mostrando la imagen y directamente que el monitor actúa como un puerto replicador. Con los USBs que tenemos a los laterales podemos conectar un teclado, un ratón, una tableta Wacom, o sea que todo pasa por el USB tipo C y gracias a esa conexión habilitamos los puertos USB que dividen el monitor y actúa como un hub, ¿vale? Como digo, porque cada vez más en la tecnología de hoy en día los puertos USB se están desapareciendo en equipos portátiles, todo ya va con USB-C o incluso el RJ45 ha desaparecido, ¿no? Como puerto, que también contamos con modelos que vienen el monitor con RJ45. Pues esto simplifica mucho el área de trabajo y no tener 20 cables
directamente sobre el monitor, dando esa potencia de 70 vatios directamente y manteniendo en todo momento Adobe RGB, sRGB, DCI IP3 al 98% y añadiendo preset HDR. ¿Vale? O sea, para la parte de vídeo ya contamos con un 24 pulgadas, pero ya podemos trabajar esos perfiles en HDR, o sea que para una pequeña producción o para incluso unidad móvil o entorno de producción que quiera ver el DIT de foto o direct de foto, ese resultado, ¿no?, previo en un equipo chiquitito, podemos trabajarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Todo ello manteniendo, como digo, esos estándares y que nosotros aparte vamos a poder calibrar, como hemos visto en la sesión de hoy. Esta parte del sensor integrado, como veis, ya el sensor todos ya lo incluyen arriba, ¿vale? Antes estaban abajo, pero por tema de, sobre todo ya no solo estética, sino mantenimiento, que no les llegue ningún tipo de mota de polvo, directamente el sensor va para la parte de arriba y calibran esta zona de aquí y la traslada a todo el panel gracias a ese sensor DUE. Con lo que aquí animaros sobre todo a este lanzamiento nuevo que tenemos, que yo luego compartiré con vosotros con esa tarifa de precios que tenemos especial, ¿vale?, por trimestre y con promociones que tenemos, pero sobre todo también recalcar una noticia nueva que hemos lanzado y sobre todo un acuerdo que hemos llegado con Panasonic en lo que es la parte de vídeo, ¿no? Panasonic, como bien sabéis, trabaja varios mercados y entre ellos es bastante puntero también en el sentido del mundo broadcast media y ha decidido, junto con su sistema Kairos, validar el monitor que tenemos de referencia en vídeo grado 1, que recordar que este es el que tiene 1000 candelas de brillo y sensor integrado también, ha decidido validar este monitor como su ecosistema en su tecnología Kairos, tanto a nivel software como a nivel hardware, para la gestión de vídeo por IP, ¿vale? Como bien sabéis, en el mundo vídeo ya se está incorporando también este estándar que por fibra nosotros vamos a poder gestionar y editar una postproducción de vídeo sin ningún tipo de problema. Entonces, con Kairos, en sus sistemas, ya digo, tanto software como hardware, vamos a poder trabajar este entorno con Kairos acoplado al monitor nuestro CG1, que ojo, también podemos irnos seguramente a los equipos más pequeños, pero que sepáis que ya ha sido validado y que es una noticia que estábamos dando en la NAB como feria de broadcast, que es bastante conocida, y que ya tenemos ese acuerdo con Panasonic a día de hoy. Y luego, para terminar, sí que me gustaría también recalcar el siguiente webinar que tenemos a día de hoy, antes de pasar a las preguntas, donde aquí me gustaría animaros al sector de impresión a poder participar y que estéis para poder compartir con nosotros este ratito que tenemos el 14 de mayo, donde junto con nuestro colaborador y asesor en la parte gráfica, Guaiche, y junto con un caso que tenemos en Latinoamérica con la gente de Penguin, nos van a estar dando y explicando, ¿no?, ese flujo de trabajo en el mundo de la impresión, el por qué es importante, como decía, desde que sale de la editorial a nivel de papel, la información, el libro, lo que sea necesario, pasando por el panel de ISO y llegando a la parte final, que obviamente es la parte de impresión, ¿no? Entonces, aquí sí que estaremos compartiendo con ustedes y os animamos a que podáis asistir a esta parte, a esta charla. Va a ser, ya digo, como una mesa redonda, ¿no? Aunque sea un webinar online, va a ser tipo mesa redonda, con lo que ahí os animo a poder participar. Y bueno, ya pasaríamos un poco a la parte de preguntas y respuestas, dudas que tengáis, sugerencias en las que os pueda ayudar. Vale, veo aquí dos preguntas. Carlos López, ¿por qué el nivel de negro lo pones al mínimo si de esa manera igual estás generando un ratio de 1 a 500? Y si nosotros como fotógrafos, nuestro dispositivo de salida va a una impresión de 8 bits, solo es capaz de representar 255 valores. Estaríamos viendo más negro de lo que nuestro dispositivo de salida es capaz de presentar. A nosotros, como digo ahí, Carlos, agradecido por la pregunta, siempre vamos a establecer el mínimo posible porque es lo que comento, ¿no? Que ojo, nosotros como recomendación, porque el monitor te va a dar ese mínimo posible. Que vosotros tenéis un proyecto en concreto, como bien me comentabas, y bien nos compartes de ese contraste, de esa impresión que estáis trabajando a 8 bits, pues de alguna forma la idea de esto es poder personalizarlo, lo que digo. La ventaja de esto, Carlos, es que nosotros vamos a poder adaptar el monitor a cada proyecto que estemos trabajando. O sea que si vosotros queréis establecer ese contraste de 1 a 500 lo vais a poder hacer de manera manual estableciendo. Con lo que ahí
no va a haber ningún tipo de problema porque el monitor va a representar lo que vosotros queréis en todo momento. Sí que luego pasaríamos a la pregunta de José Antonio Martín Saucedo, agradecido también. ¿Hay diferencias si el monitor se conecta por HDMI DisplayPort? ¿Puede afectar al resultado? ¿Será el mismo? ¿Y si hay diferencia? ¿Cuál sería el mejor? Gracias por esa pregunta porque siempre está o recae, ¿no? HDMI sabemos que es un entorno, un cable, incluso llaman ya de home office, ¿no? Televisión habitual. Nuestra recomendación siempre es poder trabajar con la mayor profundidad de bits, ¿vale? Que son 10. Incluso en algunos modelos podemos llegar a 12, 24 bits de profundidad. Todo esto pasa por el cable DisplayPort y por el USB-C. ¿Vale? La recomendación que tenemos en concreto son este tipo de cables. Que, ojo, si no, por el tipo de entorno de trabajo, no tenemos este tipo de conexión, pues con HDMI sin ningún tipo de problema te va a dar esos 10 bits, pero no va a ser tan fiable en esa profundidad como puede ser un DisplayPort o un USB-C, porque sí que da más potencia a la hora de trabajar esos colores. Vale, veo por aquí. Okay. Pues bueno, sí que pasaríamos aquí ahora a la parte de preguntas y respuestas, al margen de las que ya nos habéis hecho, que sobre todo agradecido de veras el que podáis participar. Vale, en lo que van pensando si hay alguna pregunta más, bueno, yo hacer hincapié también en el webinar que ha comentado Javi, ¿vale? Del día 14 de mayo, que como ha dicho es una mesa redonda y podéis incluso interactuar con los propios eh, partners que han trabajado con productos de ISO, ¿no? Os contarán su experiencia, en este caso en el tema de las artes gráficas, la impresión, ¿vale? Porque es una editorial. Y bueno, y yo creo que es una oportunidad muy buena para ver de primera mano cómo funcionan estos monitores y lo fiables que son. Y bueno, ya también yo también despedirme y por mi parte, bueno, agradeceros de nuevo vuestra asistencia y también como ha dicho Javier en algún momento de este webinar, os llegará el vídeo es posible que os llegue durante la semana que viene porque aquí en España ahora tenemos unos festivos y hasta el lunes no nos reincorporamos, pero yo me encargaré el lunes de que os llegue esta grabación, ¿vale? La podéis consultar siempre que necesitéis. Y bueno, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición a todo el equipo de ISO, ¿vale? Para cualquier oportunidad, consulta, pregunta, cualquier cosa que surja, tanto Javier como los técnicos, pues estarán encantados de ayudaros. Y bueno, parece que en este pequeño tramo no han surgido más preguntas. Yo lo finalizaría ya aquí. Así que bueno, gracias Javier por tu tiempo, por este webinar tan en el que hemos podido ver un poco en directo cómo funciona todo este sistema de ISO Colores y el Color Navigator. Y bueno, gracias de nuevo a todos por asistir y por dedicarnos un ratillo de vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y ahí nos vemos en la siguiente para seguir compartiendo sobre todos estos momentos. Muchísimas gracias y que paséis muy buen día. Gracias a todos.